noches. A pocas semanas de las elecciones locales y regionales están prendidas todas las alarmas por posibles delitos electorales, candidatos vinculados al paramilitarismo, organizaciones criminales, constricción al elector, compraventa y trasteo de votos, entre otros. Según el Ministerio del Interior, se han identificado por lo menos 100.000 cédulas inscritas en lugares donde no viven los futuros votantes. Según la misión de observación electoral, hay 93 municipios que tienen al menos el doble de la tasa promedio de inscripción de cédulas y de ellos 32 registran el triple. En muchas capitales y regiones hay candidatos vinculados a las mafias, herederos de la parapolítica, aspirantes seriamente cuestionados que desde ya se perfilan como ganadores. En por lo menos 11 departamentos predominan las fuerzas de antiguos varones electorales que por décadas han desangrado el erario y que incluso pagan o han pagado cárcel por sus alianzas non santas. Los parapolíticos están vivos y pisando duro en departamentos como Santander, Sucre, Córdoba, Magdalena, Guajira y Caquetá, entre otros, y si bien se escudan con el argumento de que los delitos penales son individuales, que no son culpables por lo que han hecho familiares o mentores, lo cierto es que sus aspiraciones se fundamentan en la maquinaria que montaron esos viejos caciques. Por otra parte, rendidos a la conveniencia electoral, los partidos son responsables de la pragmática entrega de avales a candidatos de muy dudosa ortografía y hay además serias dudas sobre el origen de los dineros con que se financian las campañas cada vez más costosas. Para completar el cuadro clínico, según el sistema de alarmas tempranas de la Defensoría del Pueblo, 268 municipios de 29 departamentos registran algún tipo de riesgo por la incidencia del conflicto armado. Así las cosas, todo indica que las elecciones del 25 de octubre no van a ser muy distintas de las anteriores, con el resultado obvio de un mayor desprestigio del sistema electoral, donde más cerca debería estar del ciudadano, que por otra parte, lejos de ejercer el voto censura o de votar en conciencia, tiende a hacerlo por los mismos corruptos de siempre. Así las cosas, muchos interrogantes hay con respecto a las elecciones próximas. Debemos resignarnos a tener una democracia tan devaluada. ¿Por qué los partidos siguen avalando candidaturas dudosas o directamente corruptas? ¿De qué han servido las reformas políticas? ¿Por qué el Consejo Electoral hace tan poco ante las denuncias concretas y fundadas de organizaciones como la Misión de Observación Electoral? ¿Cómo rescatar la política del sometimiento al clientelismo y al dinero? Para aportarnos claves a estas y otras cuestiones nos acompañan esta noche la senadora Claudia López del Partido Verde, graduada en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Estado de Colombia, con maestría en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia y estudios de doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Northwestern de Chicago. Es una de las más destacadas investigadoras de la parapolítica. También está con nosotros León Valencia, analista político, columnista de Semana, director del programa de este canal que se llama La Controversia, fue fundador de la Corporación Nuevo Arcoíris y hoy es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Y Camilo Vargas, politólogo internacionalista de la Universidad del Rosario, coordinador del Observatorio de Política Electoral de la Misión de Observación Electoral. Y como todos los martes, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que para empezar la discusión de qué nos espera en estas próximas elecciones, quisiera que Camilo nos dé una visión de conjunto sobre los principales riesgos que encontró la Misión de Observación Electoral. Y le digo panorama porque después vamos a ir como analizando punto por punto a lo largo del programa. Bueno, un panorama de conjunto depende del tipo de riesgo. Hay muchos y múltiples riesgos para estas elecciones. Tal vez la única buena noticia es que a comparación de años anteriores hay menos municipios, el riesgo está más focalizado, pero cuando vamos a ver son muchos municipios en riesgo. 487 municipios en riesgo de fraude electoral, de fraude con los tarjetones el día de las elecciones, 438 municipios en riesgo de violencia, es decir, donde múltiples factores violentos amenazan a los ciudadanos y amenazan a las elecciones. Pero de esos 400 se superponen esos otros 400. Exacto, en 204 municipios coinciden los factores de fraude electoral, los factores de violencia, lo cual es un agravante muchísimo de mayor riesgo. Y además de todo tenemos 606 municipios de todo el país identificados este año gracias a datos con los que no se podía contar antiguamente, que han estado en riesgo todo el año y hoy los vemos por transhumancia electoral. Es
Es decir, donde existe la posibilidad de que el día de las elecciones no pase nada raro, que no haya nada violento, que no se vean irregularidades, pero donde pueden haber estado trasteando votantes y haciéndole fraude a las elecciones todo el año. Es un panorama de riesgos muy complejo. Y pregunta, ¿alguno se salva de eso? Porque entiendo que también en Bogotá han detectado transhumancia en algunos sectores, ¿no? La transhumancia en Bogotá es altísima. Sí, incluso es un trabajo notable el de Aura Rodríguez desde la coordinación de la MOVE Bogotá este año, porque se puso a mirar a Bogotá desfragmentada en sus localidades, en sus puestos de votación, y encontró que casos como el de La Candelaria, Los Mártires o Teusaquillo tienen unos niveles también de transhumancia electoral muy elevados. A los de Soledad Atlántico. Ajá, exacto. O sea, en Teusaquillo hay transhumancia como en Soledad Atlántico. Sí, la misma... Porque claro. es en la ciudad. Dentro de la ciudad. Lo otro hay que trastear buses y camiones y y toda Bogotá, la que cosa. pensábamos que era una ciudad pues transparente, Pues por el lo ejemplo del menos voto de opinión. con más controles, pensaría uno. Y en la misma casa del Estado, en la Candelaria, tenemos unos casos de transhumancia 5 increíbles. minutos de la Alcaldía de Bogotá y el Palacio de Nariño. Hay transhumancia electoral. Bueno, entonces, comentarios iniciales sobre este panorama negro, descrito por Camilo. Y yo quisiera decir, ¿algo ha cambiado? ¿Todo sigue igual? ¿Ha empeorado el escenario de las elecciones municipales y regionales? León, usted que fue contratado cuando era todavía Fundación Arturo Arcoiris por el sí, ¿no es verdad? Con el Ministerio del Interior, cuando era ministro del Interior, el hoy vicepresidente Genmar Vargas, de ese entonces a hoy, esos 4 años, ¿ha cambiado algo o ha empeorado? Pues el Estado siempre se preparaba, era para plan democracia, para contener a las guerrillas en el momento de las elecciones, porque era la amenaza contra las elecciones. Y siempre descuidaron el rubro más importante de estos rubros, de fraude y de interferencia de otros actores ilegales en las elecciones. Ahora va quedando al desnudo esto ante el Estado, porque ahora dicen, bueno, en las últimas elecciones en general ha habido unas treguas después de que iniciaron las negociaciones de paz, y entonces los eventos de violencia y la amenaza por parte de las guerrillas pues ha disminuido sensiblemente. En las pasadas elecciones parlamentarias, en las presidenciales hubo un caso especial, y es que entre primera y segunda vuelta se creó una tregua cuando las FARC iban a celebrar los 50 años de ellos, y bueno, no hubo violencia. Entonces ahora queda el desnudo esto, que es lo que hemos venido analizando ya hace muchos años, y es, digamos, la gran interferencia de los ilegales en las elecciones, esa alianza entre ilegales y legales para robarse las elecciones, para invertir grandes sumas de dinero. Y el principal factor ahora, en este momento, sí es la inversión de sumas de dinero enormes. ¿De dónde vienen las sumas? De dineros ilegales, ya no solo del narcotráfico, porque era muy importante, de la minería ilegal, del contrabando, de un portafolio muy amplio de mafias que intervienen en las elecciones, y las otras mafias, las de la contratación, que entonces entran a saco en los dineros del Estado, obtienen grandes sumas y luego, yo te elijo. Y luego reinvierten, y es una inversión, es una elección. Invierten nuevamente y digamos, alteran toda la democracia en las regiones. Eso cada día es más grave. Nosotros no notamos que disminuya eso, sino que aumenta. En las elecciones locales es todavía, todos los días uno descubre más cosas más aberrantes, y con una impunidad social y política. Incluso uno dice, bueno, algo hace la justicia a veces, pero la impunidad social y política es enorme. Los partidos políticos, los directores de los partidos no hacen nada, y esta vez ya está. Algunas veces cuando estuvo con el Ministerio del Interior, yo sentí cierta vergüenza de ellos, intentaron algo, mover algo, ahora no. Ahora dicen, salen a defender abiertamente a los candidatos cuestionados, y los argumentos siempre son los mismos: no está condenado. A ver, lo acaban de soltar de la cárcel, por algo lo soltarían, entonces pues hay que dejarlo que ejerza la democracia, porque acaba de salir de la cárcel. Así, pues Didier Tavera, así la señora Dilia Francisca Toro, todos. Entonces uno dice, pues las cosas no están mejor, están peor. Claudia, ¿cómo ve la situación? Que también ha sido investigadora de todos estos temas. Sí,
me dediqué muchos años a producir este libro con un equipo y ahora me toca estar del otro lado. Yo quisiera señalar el principal factor de riesgo en este país, si alguien lo puede ver aquí en este mapa. Este mapa indica en rojo básicamente donde no hay Estado y en cambio pulula la pobreza. No hay instituciones que hagan cumplir ninguna norma, ni electoral, ni de seguridad, ni de salud, es una precariedad institucional absoluta. ¿Ya? Y además la gente está sometida a la pobreza y las pocas oportunidades de empleo dependen de ese estado precario. ¿Y el amarillo? El amarillo es riesgo medio, precariedad media. ¿Y el naranja? Y el naranja, no, el naranja es riesgo medio y el amarillo riesgo bajo. Pero miren la cantidad de rojo y naranja que hay, es decir, casi todo el país tiene precariedad institucional. Bueno, solo Bogotá, para unos cuanticos, pues no hay ni 20 salen en blanco. Claro, entonces la precariedad institucional es sinónimo de impunidad, sinónimo de compraventa. Porque no hay nadie, la gente vive al garete, sin Estado, sin instituciones, sin capacidad de ejercer la ciudadanía con autonomía y de tener un tercero imparcial que se llame Estado que le garantice sus derechos. Y eso está directamente ligado al segundo mapa, que es este. Tú me preguntabas, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? Claro. Depende, hemos mejorado en los riesgos por violencia. En este país, el asesinato de candidatos, la amenaza de candidatos, la intimidación de candidatos ha bajado. Un momentico, le interrumpo. Camilo, en este momento hay candidatos amenazados. Sí hay, pero hay muchos menos que en años anteriores. Este es el mapa de riesgo. ¿Se debe a que las guerrillas no están amenazando a los candidatos? Ya que las BACRIM son menos letales en acción política que los paramilitares. O sea, los paramilitares mataban gente, impedían hacer política, secuestraban candidatos. Las FARC también. Entonces, las BACRIM son menos letales para la política en términos de violencia, no en términos de plata, en términos de violencia que los paramilitares. Y las FARC están en tregua, entonces han bajado la presión, no eliminado. Entonces todavía hay candidatos amenazados. Este es el mapa de riesgos por violencia. Pero ¿cuál es el mapa más grave, el número más grave? ¿Qué ha empeorado? El riesgo electoral, ese sí ha empeorado. El riesgo de fraude, el riesgo de trasteo, el riesgo derivado de la propia institucionalidad, de registradurías cooptadas por la señora Dina Francisca Toro, por ejemplo. Yo le digo, en Cali fue hace en una democracia decente, en una democracia con sentido común, suspenderíamos las elecciones en el Valle del Cauca. Así de simple. Pero esa es una pregunta que yo quisiera Porque la candidata es heredera de la mafia, dueña de la gobernación que la apoya, dueña de la registraduría y dueña además de la mitad de las alcaldías. Es obvio que no hay ninguna garantía para hacer competencia. ¿Hay mecanismos legales para suspender elecciones? Por ejemplo, se ha evidenciado, lo digo aquí nomás en las goteras de Bogotá en Cota, que hay 400.000... el Estado no tiene, o el Consejo Electoral no tiene herramientas legales para decir, allí se suspende. No, hay algo que revoca las cédulas, pero no suspende las elecciones. Sí, hay algo que sucede, es que los políticos son muy hábiles al momento de moverse frente a la legalidad. Legalmente existen herramientas para contrarrestar todos esos problemas, pero asimismo hay formas de hacerles el quite. Por ejemplo, durante meses la MOVE y Pares alertamos sobre una cantidad de candidatos cuestionadísimos de los que hablaba León hace un segundo. Los partidos hicieron los de la vista gorda, avalaron un montón, no todos. Los partidos hicieron los de la vista gorda, avalaron un montón de presuntos criminales o de personas con vínculos muy cuestionables, y una vez avalados, una vez inscritos ante la registraduría, empezaron a salir a decir, uy, qué pena, nos equivocamos, tenía razón, era una persona que no es idónea, no nos habíamos dado cuenta de que estaba en la lista Clinton hace un mes, qué horror. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Legalmente ya no se puede, legalmente cuando un candidato está inscrito ante la registraduría... ¿Qué fue lo que pasó con Kiko Gómez, o no? Excepto por una inhabilidad como lo de Kiko Gómez hace 4 años, exactamente. Entonces, usted la locura. Kiko Gómez, que estaba investigado por homicidio, no le podían quitar el aval porque ya lo habían dado. Pero a una persona que le descubren que tenía una inhabilidad sobreviniente, que había firmado un contrato, a ese sí la pueden quitar. No puede ser más grave firmar un contrato que estar sindicado por homicidio. Entonces ahí hay unos vacíos legales que los partidos obviamente aprovechan. Tienen la responsabilidad, son los que tienen la posibilidad de evitar que eso pase y ahora, no lo evitan. El tema, creo yo que la institucionalidad electoral no es independiente porque el origen es de los partidos. Sí, son los mismos Entonces partidos. Son los mismos partidos ratón cuidando el queso. Que definen las planchas con las cuales eligen los miembros del Consejo Electoral. Entonces es imposible que los que son elegidos por los partidos investiguen a sus propios partidos. ¿Pero qué posibilidad para elegirlos distinta habría? Habría que ahora ninguna. Hay que hacer una reforma constitucional. Esas eran mis esperanzas con el proceso de paz. Es decir, aquí hay unas cosas vergonzosas, Antonio, que hemos debido hacer porque sí, por democracia, por los ciudadanos, y no se han podido hacer. En este país no se ha podido reformar el sistema electoral ni producir el estatuto de la garantía de la oposición. Yo espero
De hecho, está como parte de los acuerdos de paz, que esas son partes de las reformas que tendremos que hacer, porque lo contrario, esta democracia es inviable. Todas las registradurías están en manos de los partidos, del plano local. La confesión, la confesión de eso es... la misma registraduría confiesa eso al momento de las elecciones. 3 meses antes tienen que cambiar registradores. Muchas veces, sí. La única solución es rotarlo. Lo rotan, que es una confesión. Pero cuando lo rotan ya es porque han dejado organizado todas las cosas. Y los que llegan tampoco tienen capacidad, digamos, de oponerse a lo que venía. No, el registrador nacional es absolutamente cómplice del fraude. Todo lo que está pasando. Es cómplice del fraude y además en la registraduría no solamente son cómplices, sino que yo estoy segura que reciben plata. Eso es una mafia dentro de la registraduría impresionante. Para poner y quitar a los registradores, para manipular el material electoral, para que salgan los resultados como toca, ¿no? Como los compraron. Aquí incluso compran combos, uno ve candidatos. Ahora que me toca irme a la política local a apoyar a nuestros candidatos, a los candidatos en los municipios les ofrecen un combo, le dicen, si me da 100 millones de pesos, yo le pongo el número de votos que necesite a la Jala, al Consejo y a la Alcaldía. Entonces venden un combo de fraude. Y eso lo sabe el registrador Carlos Ariel Sánchez. Y se ha hecho el mudo, el ciego y el sordo con ese tema. Incluso hay momentos en que ha quedado en evidencia eso por el escándalo y por los que estaban implicados en el hecho. Con Rodrigo Guerrero en Cali. En las pasadas elecciones con Rodrigo Guerrero ya estaba por fuera de las elecciones Rodrigo Guerrero. Porque la registraduría de Lilian le anuló las firmas. Tuvo que meterse el presidente de la República y decir, oiga, no sean tan bárbaros, no le anulen las firmas a mi candidato. Y entonces echaron para atrás, en ese caso, porque metió el presidente de la República, en los demás siguió la mafia. Estamos llevados, como para decirlo de alguna forma así... Estamos llevados con este tipo de... Camilo, es decir, ¿cómo se explica que con todas las investigaciones que ustedes han hecho, bueno, los 3 han hecho investigaciones en ese sentido, pero concretamente la MOE, se sigan repitiendo, todo es advertido, todo es la muerte anunciada, todo es el fraude anunciado, la transhumancia anunciada, las irregularidades anunciadas y no pasa nada? Bueno, si no quisiera dar una visión panorámica, no es que vayamos de mal en peor, por lo menos como decía Claudia al inicio, hemos mejorado en algunas cosas. Hoy no se ven cosas tan descaradas como la movilización masiva de votantes del paramilitarismo de hace 10 o 15 años. Hemos mejorado en algunas cosas. Hay autoridades que se han despertado, que se han activado muchísimo. La Fiscalía, por ejemplo, hoy la vemos abriendo investigaciones por delitos electorales. Tiene una unidad de delitos electorales, algo que en el pasado era impensable. ¿Y hay condenados por delitos electorales? Sí. Hay condenados, hay investigados. Ya antes de las elecciones hay por lo menos 3 capturados. Sí, por ejemplo, por alarmas que emitió la moda de transhumancia desde el 2011, el alcalde de Zambrano, Bolívar, había sido capturado, estaba en casa por cárcel, salió de la cárcel a delinquir en las elecciones del 2015 y lo volvieron a capturar. Entonces, algo es algo. Lo que pasa es que hay mucho por hacer todavía y ese mucho por hacer no concierne solo a las instituciones estatales que tienen todos esos problemas de los que estamos hablando. En ese mapa socioeconómico e institucional que mostraba Claudia ahorita está una gran parte del problema. El problema es que tenemos una cantidad de empresas criminales que se activan en época electoral para comprar votos y vendérselos a los candidatos, para amañar contratos de aquí a los siguientes 4 años, para lavar plata dentro de la administración pública, etcétera. Tenemos un montón de candidatos que juegan al juego así, que no le dicen que no a esas empresas, sino que les compran los votos, un montón de partidos que no tienen ningún problema en avalar ese tipo de candidatos y un montón de ciudadanos que no tienen ningún problema en votar por ellos. Entonces, es un problema de voluntad en gran medida. En muchos lugares además y de condiciones que llevan a que la gente esté dispuesta a eso. Me dicen que corte un momentico, tiene la palabra, vengamos de este corte. Sí, León, usted decía, y lo interrumpe, me perdona otra vez, que esto no es que haya mejorado en algunas cosas, que usted cree que ha empeorado. ¿Por qué? Sí, por razones, digamos, del país, de la estructura del país. Antes yo creo que el clientelismo ha sido, pues desde la colonia, el tema, digamos. Y el clientelismo era puestos, compra de votos, era cosas muy... Como chichipato. Sí. Pero primero crecieron enormemente las rentas ilegales. Y entonces, y la necesidad de los que
dueños de esas rentas de intervenir en política y de la necesidad de los políticos de apoyarse en esas rentas. Eso es impresionante. Segundo, las rentas legales también crecieron, las regalías, la contratación. Los contratos son enormes porque es un país que en 15 años ha quintuplicado el Producto Interno Bruto. Entonces, con el crecimiento de las rentas legales e ilegales creció la interferencia de esas rentas en la política. Creció la corrupción. Y ya es en grandes proporciones. Y por eso, fíjense que el clientelismo daba unas élites políticas realmente estables que dominaron el país a lo largo del siglo XX. A finales del siglo hay unas emergencias de una gente que apareció, que no era de las élites políticas, que se metieron y bueno, son gente, por ejemplo, Yair Acuña, es un 38 años. Es un tipo que venía... Poderosísimo en Sucre. ¿En Sucre? Bueno, toda la costa. Toda la costa. Le puso 10.000 votos a 8 candidatos, uno por uno, a Senado. ¿Cómo se explica un tipo tan expuesto por los medios, tan cuestionado, y sigue detrás, y entonces pone a la señora de Mampara libre y no pasa nada? Pero te voy a explicar, él está libre. Pero digamos, Ramiro Suárez Corzo, que es el Yair Acuña de Cúcuta, de Norte de Santander, está condenado, preso y en la picota. Y está tras bambalinas. Y va a poner el alcalde de Cúcuta. Hace Skype todos los días, manda plata, es el coordinador de la campaña. ¿Y tú crees que hay alguien en el INPE que le quite el bendito teléfono? No. Que le quite el internet. No. Y el señor dirige la campaña allá preso. Aguilar en Santander está libre. Sí. Desde la cárcel se ordenan asesinatos también. Todo, de acuerdo. No son solo delitos electorales. Así es. Vamos al tema, al tema del paramilitarismo asociado a la política. No ha desaparecido. Está visto y coleando al parecer, ¿o no? No ha desaparecido, pero está lejos de ser el principal problema. El principal problema es lo que dice León. Es la plata, es la suma de rentas legales e ilegales. ¿Sí? Entonces ya no tenemos un clientelismo. Yo diría, esas rentas, para complementar el argumento de León, independizaron a la política de los votantes, o sea, ya ni siquiera es clientelismo. Digamos, el político, el señor García en Sucre hace 30 años, tenía que construir carreteras y llevar una pequeña electrificación y ofrecerle unos cupos a la señora María para sus hijos para tener unos votos. Unas bequitas. Hoy en día, el señor Yair Acuña, que fue el que lo sucedió a punta de rentas legales e ilegales, no tiene que hacer nada de eso. No tiene que llevar un solo bien público. Si él llega con una chequera, rifa, compra el voto el día de las elecciones y se va, a cambio de nada, de ningún bien público. Entonces, las rentas legales e ilegales independizaron a los políticos de las clientelas. Ya no tienen que hacer clientelismo con bienes públicos, ya pueden hacerlo con plata privada. Y además siguen teniendo, digamos, ¿por qué hay la diferencia entre Bogotá y el riesgo que hay, digamos, en regiones del Caribe, por decirte algo? En Bogotá hay clientelismo y hay plata. Pero en Bogotá tú puedes faltonear al político que te compra el voto y seguir vivo. En las regiones no. En las regiones, faltonear al político que te compra el voto te puede costar la vida, porque allá hay coerción privada. Y hay algo interesante de eso que preguntas acerca del paramilitarismo y que nosotros vemos en este mapa de riesgo. Y es que cuando uno mira las distintas variables de violencia que nosotros analizamos, vemos que efectivamente hay un desescalamiento del conflicto que se revela en los mapas. No estamos al mismo nivel de acciones unilaterales de guerrillas que han estado en tregua, por lo menos las FARC, casi todo el año. Las bandas de crimen organizado están armadas, son más pequeñas, están bajo enormes ofensivas actualmente. Muy bien. Pero entonces, ¿qué vemos? Hay un desescalamiento del conflicto, pero en un desescalamiento de la violencia. La violencia política baja hasta un punto y se mantiene. La violencia contra la libertad de prensa se ha mantenido prácticamente igual en las últimas 3 elecciones. El desplazamiento forzado incluso aumenta, y ese es uno de los factores que nosotros medimos, aumenta como factor de riesgo en estas elecciones. Entonces, ¿cómo se explica que en pleno desescalamiento del conflicto armado la violencia se mantenga? No son los grupos armados ilegales los que están desplazando. El paramilitarismo dejó unos pactos y hay unas administraciones cooptadas. Y hay herederos herederos de esos pactos. Urabá hay un pacto total entre legales e ilegales, con la única diferencia es que ya también las FARC hace parte de ese pacto. Digamos. Sí. Y ahí no se mueve nada sin que... Bueno, y con una cosa, y es que hay una disminución de la violencia, es una de las zonas en este momento de menor inseguridad. Digamos, inseguridad y sobre todo de tasa de homicidios, la más baja tasa de homicidios. Es un remanso de paz, como el Quindío. Sí. Es un remanso de paz, pero con un nivel de corrupción. Entonces, desde la gobernación. Por eso es que tienen que hacer los operativos desde acá para perseguir a los úsuga.
Desde Bogotá mandan la policía. Cuando van por Medellín el operativo ya saben en Urabá todo. Y llegan allá y bueno, pues ya vimos las crónicas que sacaron de allá donde van y le preguntan, no, pero ¿por qué están persiguiendo a los señores si son tan buenos? Son tan buenos. ¿Cómo así? Esos pactos se reproducen en muchas zonas del país y son pactos que son heredados del paramilitarismo, se mantienen y controlan con eficacia la política. Y otro hecho preocupante también. Tú preguntabas al inicio cuáles son los hechos de violencia política que más se presentan y son las amenazas, en menor medida atentados, asesinatos y secuestros contra candidatos. Cuando vemos la relación con presencia de grupos armados ilegales, vemos que en los municipios que al momento de hacer el libro tenían hechos de violencia política, el 46%, un poquito menos de la mitad, coincidía allí la presencia de grupos armados ilegales. Cuando vamos a ver si los hechos están relacionados con ellos, no suele ser el caso. Son los contrincantes políticos, no las FARC ni las BACRIM, las que están amenazando a los candidatos. Y porque además son hechos violentos dirigidos contra todo tipo de sector político, o sea, sin tener discriminación. Mira, la Alianza Verde tiene hoy 25 candidatos alcaldes amenazados. No puede ser. A uno le hicieron un atentado en Barbosa, a otro le hicieron un atentado y le quemaron su sede en el Paso Cesar. A nuestro candidato al alcalde en el Paso Cesar es su contrincante, no son las FARC ni las BACRIM ni nada de eso. Es su contrincante el que está pagando sicarios para la ley del monte. Totalmente. Y no hay estado. Y el señor ha ido, claro, a la Fiscalía del Paso Cesar. No hay Fiscalía en Paso Cesar, le toca ir hasta Valledupar. Ha ido y la ha puesto. ¿Qué ha pasado? Nada. Le pedimos a la UNP, señor, doble atentado le han hecho a este señor. ¿Tú sabes qué le contestó? Con un folleto de autoprotección. Con unos folletos, unas medidas de autoprotección. Es decir, encomiendes a la Virgen Santísima. Esa es la gran protección que le ofrece el Estado a los candidatos amenazados. Me parece que están diseñando un panorama realmente... Es que realmente es dramático. Dramático. Mira, yo llevo 10 años, María Elvira, 10 años con la MOE y en estas elecciones pues me toca meterme en la política local, que eso es una cosa, digamos, que uno de candidato al Senado puede ir por las grandes ciudades y tal y no tiene que meterse en los municipios chiquitos. Hacer política en 1000 municipios de Colombia, de los 1100, es prácticamente imposible. Es un poco de héroes y heroínas de muchos partidos, debo decir, no solo del Verde, que trabajan con mística y tratan de hacer cosas distintas, pero mientras usted no esté vinculado a las maquinarias de esa plata o a las maquinarias de los grandes partidos, usted está anulado por completo. ¿Pero para qué han servido la reforma? No, quería preguntar si, ¿de dónde? Es decir, si todos tienen esa plata. Sí, en realidad lo que voy a preguntar es otra cosa. Si le dan un folleto de autoprotección, ¿por qué hay tantos miles de personas en este país que tienen escoltas y esquemas de seguridad? ¿Esos no son políticos? Yo supongo que la inmensa mayoría de los políticos, pero ¿son políticos quiénes? ¿Son los ministros? ¿Son senadores? No, son miles. Son miles, pero digamos, son personas que tienen mucha más visibilidad nacional. Claro. A cualquier dirigente de tierras, mujer cabeza de familia que tiene una organización de víctimas o candidato de un partido minoritario en municipios no le paran ni 5 de bolas, Antonio. En este país hay clasismo para todo, incluido para decidir a quién le dan protección y a quién no le dan protección. Aquí le dan protección a la gente que tiene voz nacional y estatus socioeconómico alto, y a los que no, de malas. Esa es la respuesta. Los que tienen todos esos dineros y los candidatos ricos, pues de toda esta renta no necesitan tampoco protección, porque bueno, claro, porque tienen cómo dársela. Tienen sus propios ejércitos. Tienen cómo dársela. Por ejemplo, el ejército de la Gata era Luis Pérez viene y pide protección en la UNP? No necesita. Él lo protegen por ahí. No, él tiene su propio ejército. Yo creo que, digamos, se aterra cuando uno dice, no, la cosa está peor. Porque siempre dicen, no, pero bueno, es que usted es muy exagerado, usted es un tipo de izquierdas y jodido y que ya y tal. Pero en realidad se puede mostrar. Nosotros cuando a Claudia y yo nos tocó eso, le llevamos al ministro del Interior de ese entonces, a Germán Barrera, Germán, que además estaba ligado a un partido político. No, la parada es que es uno de los partidos más salpicados. A todos los bandidos que puedan. Sí. Cambio Radical recluta bandidos, es el requisito. Y decía, bueno, pues hagamos esto, porque le dijimos, el riesgo que ustedes siempre miran es el riesgo guerrillero, y esto es otra cosa. Cuando nosotros fuimos, yo fui solo a presentarle, ya con tal informe dijo Germán Barriera, no, pero hay que presentárselo al presidente, hay que mostrarle esto al presidente. Entonces yo fui a mostrarle al presidente eso. Estaba el general Naranjo, el ministro del Interior, el de Defensa, el comandante de las fuerzas militares, y estaban buena parte de los funcionarios que tenían que ver con el tema electoral. Entonces pusimos el mapa
del tema. Y entonces, pero ¿y nosotros qué hacemos con eso? Pues ustedes, una ONG viene y nos trae esto. ¿Les dieron la papa caliente? Sí, ¿cómo hacemos con esto? Lo único que dijo Hácenle eso al general. El que sacó, digamos, el que resolvió el problema en 2 horas, más o menos 2 horas y media estuvimos, ¿qué salida le buscamos a todos? Pero nosotros, el general Naranjo intervino y dijo, hagamos esto. La policía va a verificar. Bueno, la policía y el inteligencia del ejército, inteligencia de la policía, y nos fuimos nosotros, inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, con todos los candidatos. Entonces, íbamos chuleando. Y ellos, llegamos a la conclusión. Mira, esa tarea la hice yo. León fue y se lo presentó al presidente. Y yo fui y me senté con la policía y con la gran inteligencia estatal a verificar nuestros datos. Porque el presidente dijo, yo no puedo tomar decisiones sobre la base de los datos de una ONG. Bueno, el 60% de nuestros datos y riesgos los confirmó la inteligencia, es decir, el DAS tan inteligente y la policía. Y se le entregó esa información confirmada por el DAS y la policía a los partidos. Y le entregaron una bala a todos. Se salva, el Partido Verde se salva. ¿Cuál es el Polo? ¿Cuál es el partido más salpicado de todos? Cambio Radical de lejos, proporcionalmente por el número de personas que elige Cambio Radical de lejos. No, el más implicado es Opción Ciudadana, que es todo. Bueno, es todo el partido. Es un partido venido de la parapolítica, digamos, es todo. Y ese existe todavía, ¿no? Después Cambio Radical. Y así. Cambio Radical y la U. Y no se salvan tampoco porque además son los partidos más grandes. Hay un rol muy importante. Un rol muy importante es el que juegan los partidos étnicos afrodescendientes, pues, que ahorita están en un lío, o indígenas. Exacto, que no dan avales a personas afines, exactamente. Eso implica una reforma electoral que hay que tratar de hacer. No se pudo hacer en equilibrio de poderes porque ya no había unidad de materia cuando lo quisimos meter, pero hay que meterlo. Y es que en este país hay que jugarle las reglas. A mí me parece muy bien que los grupos étnicos tengan partidos propios que los representen, pero que no sean toda esta... ¿no? Pero resulta que aquí lo que estamos teniendo es partidos étnicos que no representan a las etnias, ¿no? Entonces son partidos de negros hechos por blancos, ¿no? Y que se roban las curules de las etnias y además le venden avales a todos los demás. Entonces, ¿eso qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. ¿No? Entonces, aquí, la responsabilidad política, ¿qué? Las reformas políticas, ¿qué? Las sanciones de los partidos que avalan... algo se hace, pero es que el costo-beneficio, el beneficio de los partidos es tan alto. Y también de la ciudadanía. Eso ya paga el gasto. Porque todas estas cosas, pues la gente les vota. Con todas las constricciones, la gente les vota, por un lado, y los partidos, o sea, la vista gorda. Y entonces lo que hemos, digamos, en eso hay un progreso, lo que hemos logrado en estos 10, 12 años que hemos hecho trabajo de investigación, es desnudar la cosa, porque la justicia actúa, y ya vimos que la justicia no, digamos, la acción de la justicia no es suficiente. Sí, por ejemplo, ¿cuántos hay de parapolítica, presos, condenados y todo? Que ya salieron y que están haciendo campaña política en este momento. Investigaron 128 candidatos, les abrieron procesos, 128 parlamentarios, que es una, pues, es la mitad del Congreso. 128 abrieron procesos de investigación, hay condenados 61 condenados de parlamentarios, hay 500 políticos locales también condenados. De manera que... Y sus herederos siguen siendo votados. Es grande el proceso. Esto para decir que la justicia ha hecho lo que le corresponde, pero no es la justicia la que va a cambiar la política. Son los hay políticos. Que construir instituciones en las regiones. Ahora, hay que sacar a la gente de la pobreza extrema, porque la gente en condiciones de pobreza y miseria no puede ejercer una ciudadanía independiente y autónoma. Es decir, esos son los dos factores estructurales. Su famoso mapa que nos tiene tan escandalizados es ¿no? Es decir, si aquí están los mayores indicadores de pobreza, en los rojos y en los naranjas, en los naranjas, ahí es donde se da la mayor cantidad de compra-venta de votos. Correcto. Sí. Entonces, pero entonces fíjate que son dos fenómenos. En unos porque no hay Estado, o el Estado es muy precario, que es estos que aparecen en rojo. Sí. Y en Bogotá porque hay Estado fuerte, capturado y cooptado por los carteles y las mafias y etcétera, y no suficientemente vigilado. ¿Cómo es posible que Teusaquillo tenga el mismo nivel porcentual, ¿no?, de transhumancia que Soledad? Entonces no puede decir es que Soledad es muy pobre y Soledad hay poquito Estado. En Teusaquillo tiene pues 5 veces mejor ingreso y mejores condiciones sociales que Soledad. Que tiene la sede. Entonces son dos problemas distintos: la ausencia o la precariedad
o la presencia y la cooptación por rentas, por mafias, por políticos corruptos, etc. Y una de las cosas que cosas que contribuye a la corrupción no es precisamente el hecho de que no haya financiación estatal de las campañas, financiación pública, es decir, tendríamos que llegar a eso. ¿Cuánto vale hoy una candidatura a una gobernación o a una alcaldía? Además del hecho de que hay muy poco control sobre el tipo de financiación que haya. Por ejemplo, actualmente se supone que hay candidaturas que sí piden reposición de sus votos y que se supone que funcionan legalmente. Cuando uno mira la diferencia, por ejemplo, en este libro, Transparencia por Colombia, hace un análisis acerca del comportamiento de la financiación de campañas y encuentra que hay campañas que funcionan a pérdida abiertamente, que por ejemplo las campañas ganadoras de Cartagena y de Barranquilla en el 2011 se gastaron lo mismo que la campaña ganadora en Bogotá. La cantidad de votos que hay que mover en Cartagena y Barranquilla es mucho menor que en Bogotá. La reposición de votos a esas campañas no cubre para nada todos los gastos en los que está incurriendo. Si se hiciera una campaña con todas las de la ley, ¿cuánto cuesta una campaña? La Guajira cuesta $5 millones. $5 millones, $15.000 millones de pesos. La gobernación. Eso cuesta. ¿Y la alcaldía de Riohacha? Una proporción por la mitad, algo así. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se dio eso? Hoy está Oneida Pinto, que nosotros hemos discutido todo este tema. Los rivales tampoco son pues santos, sino igual. No, es que pero Oneida Pinto convirtieron un corregimiento a la Albania en municipio hace 10 años. O sea, en 10 años, Albania, que era un municipio, un corregimiento pequeño, recibió 300.000 millones de pesos por regalías solo del carbón. De manera que, y ella hizo la primera alcaldía, luego puso el chofer de ella, de alcalde, y ahora volvió ella, hizo alcaldía y ahora va a una cuarta periodo. De manera que con 300.000 millones de pesos vaya a saber qué le han invertido a Albania. Entonces, ¿cuánto? 15.000 millones de pesos contra 300.000. ¿Cuánto sacaron? Y cambio radical. Si solo le sacaran el 10%, el dulce 10, que es una norma nacional, serían 30.000 millones de pesos a esos 300.000 millones. Pero a ver, si fuera una campaña hecha con todas las de la ley, pongamos en el escenario utópico hipotético, ¿cuánto debería costar una campaña, una alcaldía, una gobernación? Normalmente, porque yo me acuerdo unas declaraciones de Juan Carlos Martínez diciendo que una alcaldía era mucho más rentable que un cargamento de coca, que coronar un cargamento de coca. Entonces, no es urgente. Yo creo que ahí, María Elvira, estamos sin salida ante la opinión pública. Yo hice una campaña en el Senado súper modesta y gracias a los ciudadanos generosamente exitosa. Mucha opinión. Pero viajé por todo el país. O sea, no fue que me quedé aquí encerrado hablando en una radio, no. Y me gasté 400 millones de pesos. O sea, que es una cifra, se puede perfectamente. Pero te digo, yo hubiera podido hacer una campaña mejor, con mayor presencia, igual decente, igual de opinión, igual sin robarme un peso y gastarme 1.500 millones de pesos. ¿Ya? Entonces hay un problema y es que yo creo que los topes hoy, por ejemplo, el tope de Congreso eran como 700 millones de pesos. Eso es ridículo como tope. Evidentemente hacer una campaña por todo el país, si usted quiere llegar a hacerla con tiempo, yo la hice en 10 semanas, pero es razonable hacer una campaña de 6 meses si usted está saliendo del anonimato. Claro. Eso puede costar, para decirlo en términos de Senado, que es lo que conozco mejor, eso puede costar 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasaría si uno le dice a la opinión pública, razonablemente, sin robarle a nadie? Si uno le dice a la opinión pública, vamos a pasar de 700 a 2.000 millones de pesos por candidato al Senado en apoyo público. Nos queman vivos. Porque van a decir, ¿por qué le van a dar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, con el desprestigio de los políticos bien ganado, de los partidos, la gente se niega con razón a que haya más financiación pública. Pero la menor financiación pública castigas a la gente decente, porque los malandros siempre van a tener de dónde sacar plata. Pero los partidos ya no financian a sus candidatos, como se hacía en otro tiempo. En el Partido Verde sí. No, sí. Por la reposición de votos sí. Piden préstamos, usan la reposición de votos y los anticipos para financiar a sus candidatos. Sí, hay múltiples maneras de financiar candidatos. Ahora, como siempre, los candidatos y los políticos saben cómo hacerle el quite. Por ejemplo, se supone que un candidato solo puede financiarse o simplemente le hacen el quite muy fácilmente. Por ejemplo, la ley estipula que un candidato puede financiarse con el 10% de sus recursos, o sea, solo puede financiar el 10% de su campaña con recursos propios.
propios. El resto lo puede pedir al partido, lo puede pedir por créditos y, por ejemplo, se pueden recibir créditos de personas naturales. Entonces uno empieza a ver los préstamos de la hermana, del sobrino, del tío, que vaya uno a ver si se los devolvieron realmente, si no son sus propios recursos reciclándose. Entonces, más allá de que se hayan hecho muchas reformas para tratar de mejorarlo. De todas maneras, un crédito hay que devolverlo. Son recursos propios, en fin de cuentas. Sí. Vamos a hacer una breve interrupción y volvemos ya para el último segmento del programa. ¿Cómo limpiar la política? ¿Es limpiable en estas condiciones y con estas circunstancias? León. No, tiene que serlo. Yo creo, digamos, una de las cosas buenas que tiene ahora, y siempre volvemos al mismo tópico, que tiene la coyuntura del país, es que saliendo de las guerrillas, saliendo de ese mundo y viendo el proceso de paz, estas cosas van a quedar en evidencia, porque era una cosa que ayudaba a tapar todo. Siempre justifica todo el conflicto interno. Sí, todo lo justificaba y todas estas cosas y todo esto. Entonces queda desnuda la política. Es decir, bueno, a ver cómo, porque eso también a mucha gente le interesa. Y los arreglos políticos se empiezan a mostrar. Y también tiene que surgir acá un despertar de la sanción moral y la sanción social. Acaba de ocurrir en Guatemala. Lo de Guatemala es fuerte, porque dijeron, bueno, de pronto la gente se levantó para decir no más, señores, y manifestaciones públicas. Hicieron por no organismo judicial independiente, pero el complemento fue la gente movilizándose. Entonces dicen, bueno, este señor Otto Pérez Molina, entonces vamos a pedirle la renuncia en masa. Lo hicieron renunciar por un delito que yo digo muy grave, pero comparado con los colombianos, porque era un fraude que era, bueno, le permitimos los impuestos de la DIAN y recibimos unas sumas por eso. Es algo así como lo de Al Capone, lo detuvieron por el delito por impuestos. Esa es la comparación con Guatemala y Colombia, pero solo sí. ¿Usted sí es optimista de que esto se pueda rescatar? Sí, porque se desnuda, digamos, queda desnuda la política y yo creo que tiene que... ¿Pero no está desnuda gente. ya? Bueno, pero ¿dónde no entra el dinero en la política? Hablo de las democracias, no de las dictaduras. Los Estados Unidos, por ejemplo, Hillary Clinton tiene para su campaña $1.000 millones. Pero el otro, Trump, tiene toda su fortuna, que son también $1.000 millones. Yo no sé cuánto tengan los otros candidatos. Nosotros somos unos perrates, obviamente, al lado de esa pero en teoría la Corte Suprema de los Estados Unidos dio vía libre para que entre toda la plata posible. Eso es una mala decisión de la Corte, sin duda. Sí, en mi opinión. Pero, es decir, ¿dónde no ocurre eso? ¿Dónde no manda el dinero en la política? Tal vez una esperanza ahí es que, más allá del dinero que mueve votos, la mayor fortaleza que tienen las personas que hacen campaña honestamente es los votos, que en una democracia lo que cuentan son los votos. En la elección al Senado hay 16 millones de colombianos que, pudiendo haber elegido, se abstuvieron de hacerlo. 16 millones de ciudadanos que tienen la responsabilidad de votar no lo hicieron. Si seguimos con la tendencia en la que hemos venido en las últimas décadas, se espera que este 25 de octubre 12 o 13 millones de colombianos, de ciudadanos que podrían tomar una decisión y con un voto cambiar toda la decisión, no lo van a hacer. 12 millones de ciudadanos no votan. Que no vale la pena su voto. Si la gente se motivara, si la gente se involucrara más, y no solo votando, sino incluso yendo más allá. Ahorita en el corte le han dado una conclusión que me pareció magnífica, y es que viendo este panorama, nadie decente o casi nadie decente se mete a hacer política. Ahora que vamos a estar en un periodo de paz, que no va a haber guerrillas, que no hay tanta fuerza de las BACRIM, es el momento de apropiarse del Estado, que los ciudadanos comunes, los que no hacen política con plata para conseguir más plata simplemente, sino que lo hacen porque tienen algún interés, las organizaciones sociales, ciudadanas, es el momento de meterse, de apropiarse del Estado, de apropiarse de la administración pública, de apropiarse de ese dinero que recogen de todos, porque hasta ahora se invierten en unos pocos que son los que saben hacer política. A propósito de lo que dice León, con respecto a que se desnuda la política, si se logra llegar al final del conflicto,
¿Qué tan importantes son estas elecciones del 25 de octubre para el proceso de La Habana con miras al acuerdo? Es decir, ¿este factor va a influir en las elecciones o están puros interesitos regionales o locales y sigue jugando más la contratación? También hay una sorda disputa en ese campo, porque digamos, hay nosotros hemos documentado 281 municipios donde estuvo el conflicto durante estos últimos 30 años, y ahí hay una grave disputa también por el posconflicto, digamos, en el sentido de que allá, digamos, hay una discusión sobre los temas de paz y hay un alineamiento, sí, se está dando esa discusión. Hay un alineamiento de fuerzas respecto al proceso de paz, y eso lo ve. Y hay, digamos, en unos lugares hay incluso como un alboroto enorme y un miedo enorme, y entonces mucha gente se ha lanzado a meterse a la política, a invertirle pensando en cómo va a ser el posconflicto. En Caquetá es impresionante. En Caquetá, digamos, saltaron de una manera impresionante todos los malos a decir, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Y las FARC se van a apoderar de esto? ¿Cómo así? Y después, entonces vamos a jugarle a esto, y tú haces la lista de los candidatos a gobernaciones, alcaldías, es impresionante en el caso Caquetá, digamos, empezando por Arnulfo Gasca, pero de ahí para abajo, todos, no hay de dónde escoger. Eso es muy poco el que, digamos, no hay de dónde escoger. El candidato más decente. El Verde del Polo es una persona decente, digamos. Bueno, mucha chance de ganar poquitico, pero porque Arnulfo Gasca tiene una chequera imbatible. Sí son importantes estas elecciones para el proceso de La Habana, o yo no creo que sean marginal. determinantes. Yo francamente creo que son dos lógicas que van relativamente independientes. La lógica de las elecciones es la lógica del poder local, de los negocios, de mantener estas maquinarias, los contratos, etcétera. Y pueda que haya obviamente alertas, digamos, hay gente que está diciendo, bueno, ¿qué tal que aquí de pronto las FARC en un año nos está compitiendo? Pues vamos a reforzar aquí la casa, pues, para que no tengan ningún chance de competir. Que se revivan, no los buenos. Entonces, no creo, digamos, que lo uno dependa de lo otro. Yo, en el corto plazo, soy pesimista, pero en el mediano plazo soy optimista. Es decir, el próximo año va a ser un año muy difícil, María Elvira. Como quien dice que no hay, porque la política local y las elecciones va a ser muy difícil, porque la polarización alrededor de terminar el proceso de paz y lo que se necesita para eso va a ser muy difícil, porque lo vamos a hacer además en una crisis económica. Entonces son muchos factores al tiempo, todos adversos, digamos, todos creando un clima de tensión. Pero en el mediano plazo yo soy optimista para la paz de Colombia. ¿Por qué? Porque yo creo que lo mejor que nos puede pasar es dejar de depender de la renta petrolera. Este país va a tener que pensar en una economía seria, productiva, competitiva, basada en la industria y en el agro, y no en las rentas. Eso es bueno para el país, eso va a incentivar a nuevos empresarios, eso va a dinamizar el crédito, eso va a traer otro tipo de inversiones no rentistas. Segundo, porque yo sí creo que se va a firmar un acuerdo de paz y que se acaben las FARC va a ser una bendición para Colombia, y ojalá que se acabe el ELN, van a ser una bendición, y eso va a bajar la presión armada y la polarización política y la obsesión de este país con qué hacer con ese par de tipos, cuando hay muchos otros bandidos, delincuentes, problemas, pobreza, corrupción, que pasan de agache detrás de eso. Y en la medida en que esos dos factores estructurales pasan, yo creo que vamos a poder construir una economía moderna, pujar entre todos, los desmovilizados de las FARC, la ciudadanía independiente, los políticos y de los partidos minoritarios, pujar por cambiar el sistema nacional electoral, por tener mayores garantías, y eso combinado va a permitir que la ciudadanía poco a poco en el transcurso de la década se vaya apoderando de una acción política más efectiva. Camilo, ¿lo ve así? Bien, frente a lo que decía Claudia al inicio, pues hay algo que resulta bastante preocupante, y es que sobre la separación del proceso de La Habana y el proceso electoral. Nosotros al inicio de este año, a finales del pasado, nos dimos a la tarea de evaluar esos 203 municipios, cogimos nosotros con presencia de guerrillas, a ver cómo funciona electoralmente. Nos dimos cuenta que después de la retoma militar de las cabeceras en la década pasada, allá funciona la política electoral, se elige a políticos tradicionales, no políticos salidos de algún otro sector allá, no se elige a consejos municipales muy legítimos, se vota muy poco con ellos, y en conclusión, ¿qué se tiene en los municipios con guerrillas? Alcaldes dueños de sus municipios de pésimo desempeño estatal, muchos niveles de pobreza, consejos municipales poco legítimos, poco votados, que no controlan la contratación de esos alcaldes, y ese tipo de administración que posiblemente se va a volver a elegir en estas elecciones es la que va a estar encargada en los próximos 4 años, con sus planes de desarrollo y sus políticas, de ejecutar la política del posconflicto.
Bueno, luego eso sí plantea un escenario un poco preocupante, y es quién en lo local se va a encargar de hacer eso. ¿Cuál plata del posconflicto? ¿Cuál plata? Porque porque llegue la plata del posconflicto. Yo llevo un año preguntando por la plata del posconflicto y no hay un centavo. Bueno, se nos acaba el tiempo, les agradezco, León, Claudia, Camilo, muchas gracias. A ustedes los espero el próximo martes a la misma hora. Buenas noches y muchas gracias.